La idea es dar un recorrido eh, para todos aquellos que estén interesados en mantener una localización del idioma en Adampier, que puede ser en este caso cualquiera de los sabores o localizaciones que tenemos en América Latina. Obviamente la localización que nosotros estamos manteniendo al español es y mantenida y fue realizada inicialmente por eEvolution, y pues la idea es que las futuras versiones de Adampier pues sean mantenidas para todo lo que son la nueva funcionalidad y todas aquellas opciones nuevas que se van creando dentro del propio sistema. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer dentro del sistema es que vamos a entrar como administradores. Ok. Y aquí en el menú, déjenme entrar con español. Vamos a seleccionar el rol de administrador. Y bueno, lo primero que vamos a buscar dentro de nuestro menú de reglas generales es un flujo de trabajo que nos indica todos los pasos que nosotros debemos realizar para mantener, o en este caso, tener una localización. Este lo vamos a encontrar dentro de gestión del sistema, reglas generales, reglas del sistema, definir un lenguaje. Y la primera opción que tenemos en este caso es la del lenguaje. Adampier como tal, pues trae establecidos 109 lenguajes que están dentro de la configuración ya precargados desde el momento en que se hace la instalación. Y bueno, los lenguajes son mantenidos basado en los estándares para la codificación de ISO de países. En este caso, pues vamos a ver cuáles son los que tenemos definidos para el español. En el español, si nos damos cuenta, tenemos de Argentina hasta Puerto Rico, y obviamente cada una de estas pudiese tener su propia localización, es decir, que podríamos instalar o tener una localización incluso con modismos locales, aunque la idea pues ha sido siempre mantener una localización con un castellano, con un español lo más latinoamericano o estándar posible que podamos tener. Obviamente esto no quita de que cualquiera pueda crear su localización para su propio país. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos aquí? Bueno, lo primero que nosotros tenemos aquí es la definición del lenguaje. En este caso, estamos viendo el español para México. Y hay algunos datos importantes que nos van a indicar que un lenguaje puede ser utilizado para el sistema. En este caso, hay dos banderas que nos indican si es un lenguaje base, es decir, se indica que es un lenguaje base cuando el sistema es mantenido como estándar de este lenguaje. El único lenguaje base que tenemos actualmente
es en el que es distribuido normalmente a Dampier, que en este caso es el lenguaje, en este caso del inglés. Veamos, busquemos aquí, debe haber uno que diga US. Aquí tenemos, veamos, US, denme un segundo. Veamos los de inglés. Veamos, aquí tenemos inglés Estados Unidos. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que inglés Estados Unidos está marcado como un lenguaje, en este caso, de base. Y obviamente todo el diccionario de aplicaciones, es decir, todas estas opciones, que es lo que representa la funcionalidad del diccionario de aplicaciones, pues está manteniendo siempre en el lenguaje base. Y obviamente que si nosotros queremos mantener una localización del lenguaje para un lenguaje en específico, como en este caso el español, nos vamos a ir al lenguaje de México y vamos a ver que tenemos la siguiente bandera, que le vamos a indicar que este lenguaje como tal es un lenguaje del sistema. Obviamente los otros lenguajes de español para otros países está desactivado. Al momento que tú lo activas, el sistema te permite utilizar ya la localización en el menú inicial de arranque. Si ustedes se dieron cuenta, cuando hicimos el arranque me pedía un lenguaje y solo estaban activos los que en este momento era el lenguaje base y obviamente el lenguaje del sistema. El sistema tiene la particularidad de que en el momento de que ustedes seleccionan un lenguaje, por ejemplo, vamos a suponer que entramos con Español Colombia y no tenemos precargado, digamos, toda la localización del lenguaje de Colombia, intenta buscar el próximo lenguaje, en este caso del propio español, y si existe otro lenguaje o otra localización cargada del español, el sistema automáticamente va a tomar en este caso la localización que sí existe. Vamos entonces a la siguiente parte. Una vez que nosotros determinamos cuál es el lenguaje que vamos a mantener por el sistema, que es el lenguaje del sistema, aquí también podemos tener el patrón, en este caso el formato o cómo vamos a establecer nuestra localización de la fecha, también para las horas y minutos, y si en nuestro caso, nuestro lenguaje vamos a utilizar el punto decimal o la coma. Esto es importante porque el sistema en la pantalla va a mostrar, basado en estos patrones, la información y también los montos en el caso de cuando exportemos a Excel o cuando se emita un reporte. Obviamente el sistema usará el separador de decimales utilizando punto, o si no le pongo punto, utilizará en este caso la coma. Bien, uno de los primeros elementos que nos tenemos que asegurar es que el sistema internamente tiene, unos repositorios o tablas donde está guardando, en este caso, todas las traducciones. Para ello, nosotros vamos a entrar a esta opción que nos va a indicar algunas posibilidades. En este caso, tenemos tres posibilidades, que es añadir las traducciones faltantes. Lo que hace el sistema es que verifica de todas las pantallas nueva funcionalidad que he creado, que tal vez cuando hice el desarrollo hice de todo en inglés y obviamente no puse atención, no establecí el hecho de estar agregando mis localizaciones al momento de hacer mi propio desarrollo, mi extensión de alguna funcionalidad. Entonces esas traducciones van a estar perdidas. Cuando nosotros estamos creando algunos módulos, esto ya depende un poco de cómo y cada quien se organice. Si yo creo un módulo, puede ser que todo por buena práctica se va a generar en el lenguaje base del sistema, que en este caso es el inglés. Y obviamente, si yo estoy al momento de crear ventanas, campos y demás, quiero ir haciendo
de manera simultánea también la traducción es permitido, o lo hago simplemente cuando pues termino, cuando finalizo ya mi localización o mi adecuación o mi nueva funcionalidad, y después de eso hago las traducciones, que es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a tratar el día de hoy para hacer la localización o las traducciones de todas las opciones nuevas que tenemos para 3.8, para la Adampier 380. Muy bien, entonces esta es la opción que se llama añadir traducciones faltantes. La otra es borrar traducciones. Esta puede ser peligrosa si nosotros ya tenemos pues traducciones y no tenemos respaldos de la base de datos, porque el sistema prácticamente elimina toda la traducción, y la idea es, una vez que está eliminada todas las traducciones, pues que cree nuevamente las traducciones. Obviamente, ¿qué es lo que hace el sistema? Toma la información del lenguaje base, que es inglés, me lo coloca como si fuera el español, y me toca ir haciendo nuevamente la traducción de cada uno de estos elementos. Para la 380 lo que vamos a hacer aquí es básicamente verificar que no haya ninguna traducción perdida. Si no hay ninguna traducción perdida, lo que nos va a mostrar en esta parte de aquí es cuando hay alguna traducción perdida, nos dice se agregaron tantos elementos como la parte de la traducción. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos creado todos estos elementos, nos vamos nuevamente a nuestro flujo de trabajo y nos vamos al siguiente punto más importante del diccionario de aplicaciones con referente a las traducciones. Como bien sabemos, el sistema tiene dentro de sus opciones un lenguaje, perdón, un diccionario central de elementos, en los cuales nosotros tenemos la definición de cada uno de los elementos que trabajan en todo el sistema. Es decir, que no puede existir ningún elemento en el diccionario de aplicaciones si no existe primero como un elemento. Y obviamente este elemento es utilizado para manejar de manera central toda la traducción del propio sistema. Entonces, bueno, entramos aquí al elemento y obviamente lo que nos indica que la versión, en este caso 380, tiene 3.391 elementos dentro del propio sistema, donde vamos a encontrar toda la definición del diccionario central de todos los componentes que se utilizan en este caso en el diccionario central. Bien, por ejemplo, vamos a ver el primer elemento, que fue uno de los elementos agregados en 3.8, que es este para definir si una tabla en forma de lista es una caja o casilla de selección autocompletable. Bien, vemos que acá tenemos una pestaña de traducciones, ¿sí?, donde nosotros vamos a ver acá todos los elementos o los idiomas que tenga yo, en este caso activados como lenguajes del sistema, además del lenguaje base. Obviamente, como el de Estados Unidos es un lenguaje base, pues no es necesario tener acá la traducción para el lenguaje en inglés Estados Unidos. Pero si tuviera yo tres lenguajes base tres lenguajes del sistema activados, aquí yo podría tener el lenguaje español México, español Colombia, español Argentina, etcétera. Y cada uno de ellos yo pudiese mantener, en este caso, la localización del idioma. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso, pues una vez que tenemos los elementos que queremos hacer la traducción, simplemente pues vamos a ir a sobreescribir en este caso el elemento de traducción. Vamos a marcar la ventana, en este caso el tab de traducida, o sea que el elemento está siendo ya traducido. Vamos a colocar aquí el autocompletar o mínimo o tamaño o longitud sería.
en este caso, Adampier, nosotros tenemos, en Adampier nosotros tenemos la opción de tener los siguientes elementos. Siempre vamos a poder hacer la traducción de un nombre, que generalmente es lo que se ve en las pantallas, se ve en las opciones de menú, se ve en las formas, y cada uno de estos puede también tener una etiqueta, o en este caso su representación en la parte de lo que sería el nombre impreso. Generalmente en el nombre impreso lo que tratamos de hacer es meter una opción corta para, obviamente, pues que la impresión en un reporte no salga tan grande, ¿no? En este caso lo voy a establecer de la misma manera, del mismo tamaño, y con una descripción de lo que indica en este caso pues el elemento que vamos a estar haciendo la traducción. Identificador de autocompletar, en este caso vamos a ponerle así. También es importante que cuando nosotros ya tenemos nuestras elementos, podamos describir de manera lo más posible, lo más concreto, pues para qué sirve un determinado campo. Uno de los problemas que tenemos en las localizaciones suele ser que, pues, o los nuevos módulos que se están desarrollando, suele ser que el problema que tenemos no están muy bien documentados los elementos del diccionario, y luego entonces pues la ayuda que obtenemos dentro del propio sistema no es suficiente. Por eso es importante hacer una documentación adecuada, primero de la funcionalidad en el lenguaje base del sistema, y después obviamente en la localización que queramos mantener, que en este caso pues es la de español. Aquí voy a colocar permite definir la longitud de los caracteres para ingresar en una lista. Vamos a ponerle así como ejemplo. El sistema, esto lo trae desde sus inicios. Bueno, trae dos contextos: el contexto del lado, digamos, de los ingresos o del lado de las ventas, y el contexto del lado de las compras. Y obviamente el sistema nos permite manejar diferente descripción para cualquiera de los dos, digamos, elementos, eventos que tengamos. Y bueno, en este caso lo que son elementos acá para la parte de compras, cuando nosotros no determinamos algún valor en estos campos, lo que hace el sistema es que toma los, digamos, de manera predeterminada los valores que tenemos acá. Muy bien, una vez que nosotros ya vamos guardando la traducción de cada uno de estos elementos, obviamente aquí tenemos la definición en el idioma base del sistema, que es el inglés, y nuestra traducción o posibles traducciones que tengamos. Entonces, aquí yo ya tengo esta traducción del elemento. ¿Por qué es bien importante tener la traducción del elemento? Porque en base a esto, todas las pantallas, reportes o cualquier elemento del diccionario central o del diccionario de aplicaciones puede ser traducido de manera automática una vez que ya hemos terminado de hacer la traducción de cada uno de los elementos. Bien, regresando al flujo de trabajo, después que tenemos los elementos del sistema, tenemos los mensajes. Bien, los mensajes, a diferencia de los elementos, es un catálogo que actualmente tenemos 1416, que nos muestra toda la información que puede ser mostrada dentro del propio sistema y que pueden ser llamados
y es como el sistema mantiene una multilenguaje en todas sus posibilidades. Es decir, todos los mensajes son utilizados más bien para los desarrolladores cuando quieren interactuar con el usuario y cuando quieren enviar una respuesta al usuario. Vamos a colocar uno de los que más uso yo, que es el de no found, cuando no encuentro algún dato. Veamos aquí el de no found. Este es un mensaje, de hecho hay algunos que tienen esta misma coincidencia. Déjenme buscar específicamente el de no found. Y el de no found es en este caso una opción del menú, o todos los mensajes se pueden clasificar están determinados por tres tipos, ya sea que sea un error del sistema, una información o una opción de menú o de alguna forma. Entonces, estos a su vez también tienen una traducción. Si nos vamos acá, nos vamos a dar cuenta que tengo una traducción del sistema y para mí en la traducción al español pues tengo establecido que no, o la traducción sería no encontrado. Del inglés, no found. Obviamente si yo tuviese también un mensaje de sugerencia, pues lo ideal es que también tenga su propia traducción acá. Los desarrolladores, cuando están haciendo una aplicación y quieren interactuar de manera en el idioma del propio usuario que está viendo la interfase, por ejemplo, cuando se lanza una excepción de que no se alcanza el límite de crédito o cualquier otra excepción que quiero mostrarle al usuario, deberían primero buscar dentro del catálogo de mensajes de todo el sistema para ver si existe un mensaje ya estándar del propio sistema para efectos de mostrar al usuario. Entonces, por ejemplo, este que se llama fecha de asignación, vamos a ver acá la traducción. Esta es la traducción, es una fecha de pago más reciente que se planea asignar. Este es un mensaje. Ahora, vamos a pasar a un poco para qué nos sirven estos mensajes. Bueno, cuando nosotros estamos desarrollando nuestro código, voy a poner aquí un ejemplo. Déjenme entrar aquí en la versión estándar. Y nosotros queremos mandar un mensaje de traducción o queremos mandar una excepción al propio sistema. Generalmente pues vamos a mandar una excepción en Adampier. Esto lo que le va a indicar al usuario que pues existe algún error dentro del propio sistema y que obviamente al momento de que nosotros enviamos este error, el sistema nos está mostrando aquí, a ver si puedo en modo presentación, nos está mostrando aquí que pues estamos trabajando con un lenguaje propio del sistema. Es decir, déjenme mostrarles aquí un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Yo aquí estoy haciendo una validación de la unidad de conversión de conversión de moneda. Y lo que estoy haciendo acá es que si no tengo tasa definido, obviamente le digo lanzo una excepción. ¿De qué tipo? Una Dampier exception. Y para que yo no escriba dentro del mensaje que va a ver el usuario final, pues algo que esté en español o en inglés, voy a utilizar en este caso la llamada interna de los mensajes que están en el diccionario, y eso lo hago de manera muy simple. Voy a colocar entre las arrobas en este caso el nombre del mensaje o el código del mensaje. Ahorita vamos a ver cuál. Hace un momento veíamos el de no found, entre en este caso arrobas, lo vemos aquí, lo vemos acá también acá abajo, no soportado o no soportado este tipo de componente, ¿no? Esto es lo que nos está indicando. Muy bien, entonces el desarrollador, la manera que va a tener para interactuar en este caso con los mensajes y mostrarle al usuario final un mensaje que para él tenga sentido,
bien, pues tendrá que primero verificar que el mensaje, por ejemplo, el que veíamos de no phone, lo puede encontrar dentro del diccionario central. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué mensaje? Esto debe estar como texto. Veamos la diferencia, porque uno es cómo está, digamos, el mensaje de texto, y el otro, en este caso, tendría que ser prácticamente la clave o el código. Si vemos el código, el que yo estoy colocando entre arrobas en mi código fuente es lo que representa aquí el código, y obviamente el sistema en la interfaz que le va a mostrar al usuario, pues el texto del mensaje. Por eso es importante que cuando estemos haciendo nuestros desarrollos hagamos el código que estamos en este caso programando, pues que este código que estamos programando regrese o retorne traducciones de los mensajes, porque el sistema sabe con qué contexto está ingresado al sistema, y basado en ese contexto el sistema hace una traducción al usuario final. Muy bien, si regresamos nuevamente al flujo de trabajo, después de que hemos hecho la traducción de los elementos del sistema y tenemos la traducción de los mensajes, el siguiente punto dentro del propio sistema serían los elementos, las referencias, que son generalmente todas aquellas listas que se utilizan dentro del propio sistema para mostrar información. Una lista, por ejemplo, muy común sería el Pay Rule o reglas de pago. Déjenme ver si lo tengo por acá. Pay Rule. Déjenme ver cómo está escrito. Veamos por acá, a ver si tenemos. Están los elementos del sistema. Vamos a ver un campo que más o menos para todos tenga un sentido. Déjenme ver. Referencia, número, URL. Hay algunas referencias directas. Déjenme ver aquí. Vamos a más registros. Vamos a ver aquí una referencia que sea. Aquí hay una, por ejemplo. Ya vi una de una lista de los mensajes de MRP y los mensajes de TRP, que son los que yo utilizo, que es una tabla de validación. Y obviamente la referencia como tal, pues nuevamente tiene aquí su lista de traducciones de mensajes, así como también pues tiene los tres típicos campos que se van a utilizar, que es en este caso el nombre, la descripción, la ayuda, y vemos que pues en este caso no hay una traducción para qué idioma, para el español. Voy a hacer aquí la traducción. Con su descripción, empezando por la validación de la referencia, es decir, que la traducción aquí que estoy haciendo es del nombre de esta referencia, la estoy haciendo acá, y luego en la tabla de validación pues tengo toda la información ya determinada para esta referencia que estoy utilizando. Muy bien. Estas son cuando el tipo de referencia es de tipo tabla, pero veamos también las referencias que son de tipo lista, que son de hecho aquellos que se despliegan como lista dentro del propio diccionario de aplicaciones, como esta misma que estoy seleccionando, que es lista de validación, donde tengo tres valores.
que generalmente son objetos de valor, y que cuando estas son definidas, pues obviamente también se requiere tener una traducción. Vamos a ver una lista aquí que nos indique pues que tenga un poco de sentido. Déjenme buscar alguna conocida. Por ejemplo, esta de acá, que es el tipo de cuenta bancaria. Pues hemos establecido que es una lista. Nos vamos a ir a ver los elementos de la lista y nos damos cuenta que aquí hay dos elementos, que es una cuenta de bancos de tipo cheques y una cuenta de bancos de tipo cuenta de ahorros. Obviamente, pues cuando queremos mostrar al usuario la traducción que nosotros del lenguaje que el usuario está utilizando, pues también requerimos hacer la traducción de los elementos de esta lista. Entonces nos vamos a ir al elemento que queremos hacer la traducción, nos vamos a ir a hacer la traducción. Obviamente vamos a escoger aquí la lista de lenguajes que tenemos activo, que es la del lenguaje, en este caso, Español México, y aquí vamos a hacer la traducción. Estamos en el elemento cuenta corriente, obviamente como estoy yo en el de español ya me hace la traducción. Veamos el siguiente elemento de la lista, tenemos la otra que es la cuenta de ahorros, podemos ver acá también su traducción. Entonces el siguiente elemento es cómo hacemos las traducciones de todas nuestras listas de referencia. Pues lo podemos hacer en esta ventana que se llama dentro del diccionario. Buscamos acá lo que son las referencias. Muy bien, una vez que también de nuestra localización tenemos ya creadas las referencias, pues el otro valor importante son hacer la traducción de ventanas, sus respectivas pestañas, y también de las formas que hagamos específicamente en Java o en ZK, de los informes y procesos, y también incluso de los flujos de trabajo. Entonces aquí nosotros vamos a ir a la siguiente parte, que son las ventanas. Por ejemplo, voy a seleccionar una que es la de empleado. Estas ventanas me parece que son nuevas en la parte de 380. Esta, por ejemplo, donde nos ayuda a mantener a todos los empleados que están dentro de una nómina. Y obviamente como el lenguaje del sistema es inglés, pues toda la ventana se mantiene en inglés, pero voy acá a las pestañas de traducción y bueno, pues aquí también tendría yo que hacer la traducción. Todos los empleados, y vamos a ponerle acá también la traducción. Tiene a todos los empleados. Ok, entonces aquí también veo, mantiene todos los empleados. Bueno, me borro lo último. Y acá también la ventana de todos los empleados permite a los usuarios manejar el detalle de dejar o mantener, vamos a ponerle el detalle de todos los empleados, por decirlo, ¿no? Bien, entonces aquí guardo mi traducción. Esto es lo que cuando se abra la ventana vamos a ver en el título, como aquí estamos viendo pestaña y campo, o cualquier otra ventana, y además el texto de ayuda es el que se va a ver cuando nosotros digamos quiero acá ayuda del sistema. Esto es lo que nos va a mostrar
en la ayuda del sistema. Por eso es que es tan importante hacer bien la documentación o pues dar la mayor información posible dentro pues del propio diccionario. Una vez que hemos hecho la traducción, en este caso de una ventana, pues nos podemos pasar al siguiente elemento de la definición de una ventana, que son las carpetas o pestañas, donde también tenemos cierta información que hace la traducción. Obviamente cuando nosotros hacemos un desarrollo, lo primero que estamos tentados es ir sobre la propia ventana que hemos definido y colocar aquí el idioma materno, que sería español, pero eso no es correcto. Yo debo nuevamente mantener toda mi adecuación o mi nuevo desarrollo en el lenguaje del sistema, en el lenguaje base, que es inglés. Y si yo quiero hacer una traducción, por ejemplo, para hacer la traducción de estas ventanas, bueno, pues vamos también a hacer la traducción de la pestaña, y aquí podemos ingresar también la traducción de esa pestaña en particular. Entonces es todos los empleados. Y bueno, aquí para cuestión de tiempo, aquí también haríamos también la traducción de, pues en este caso, el elemento que en este caso es la pestaña de traducciones. Ahorita básicamente yo he hecho la traducción de tanto la ventana, tanto la pestaña de traducción, y luego viene nuevamente otros elementos que sería toda la tabla de campos. Entonces aquí ustedes dirán, imagínate si son de la nueva funcionalidad, entraron aproximadamente entre, creo que 5 o 8 módulos o funcionalidades nuevas, y hacer la traducción de cada una de ellas pues sería un trabajo titánico realmente, porque tendríamos que ir a cada campo y en cada uno de estos campos hacerle también su propia traducción. Y es aquí donde entra en juego una de las partes más importantes de los elementos o el diccionario central, porque obviamente las ventanas están construidas en base a las tablas. Si nosotros nos vamos a esta ventana y escogemos, vamos a ver acá un componente que sería el grupo de socio de negocio de tercero, y queremos ver cómo está diseñado, qué elemento tiene esta columna, simplemente pues le damos a acercar y nos vamos a dar cuenta que esto pertenece a la tabla de socios de negocio, y está atado a un elemento del sistema que en este caso se llama CBP Group ID. Si nos vamos y le damos a acercar al elemento, pues llegamos al diccionario central, y aquí el diccionario central obviamente si ya tiene una traducción, pues nos va a evitar que tengamos que entrar a cada uno de los campos a hacer la traducción individual. ¿Cómo funciona la traducción o el mantener centralmente la localización? Bueno, nosotros en todas las ventanas que estamos definiendo, cuando seleccionamos un campo, tenemos una casilla de verificación que se llama mantenimiento o mantenido centralmente más bien, y si nosotros la marcamos, lo que va a hacer el sistema mediante un proceso que vamos a ver un poco más adelante es sincronizar toda la traducción que tenemos en el elemento central o en los elementos, y copiar toda esa información o llevarla desde el diccionario central, dispersarla a donde se utilice ese elemento. Obviamente esto es una herramienta muy importante porque nos ahorra todo el trabajo de donde se utilice el elemento de manera central, pues meter nuevamente la traducción, como sería en este caso. Aquí el sistema ya detecta de que está hecha la traducción, porque pues es mantenido, como está definido aquí en el campo, esta información es mantenida de manera central. Una acotación a esto también que es importante: cuando nosotros ya estamos en una implementación, suele pasar que hacemos una copia de la ventana y obviamente el cliente tiene tal vez su terminología interna, y sucede que yo hago la traducción
directamente pues en mis elementos, entro a la ventana y le pongo los nombres que uno de nuestros usuarios nos está solicitando, pidiendo, y olvido desactivar la casilla de verificación de mantenido centralmente. Bueno, no se sorprendan que al momento de ejecutar el proceso de sincronización de terminología, todas sus adecuaciones específicas de cómo nombraron ciertas etiquetas en sus traducciones se van a perder, porque el sistema automáticamente, bueno, cuando se ejecuta este proceso, lo que hace es sobreescribir la traducción que existe en este momento, porque le hemos establecido que es mantenido centralmente, y tomar la descripción que fue en este caso, o que viene desde el elemento del sistema. Obviamente, si yo quería que en lugar de que en esa pantalla dijera socio de negocio, le he puesto tercero y no tuve el cuidado en las ventanas de poner que eso lo iba a mantener yo, no se iba a mantener de manera centralmente. Cuando yo mando a hacer una sincronización, voy a perder esas traducciones. Por eso es importante que nosotros coloquemos donde no queremos que esas traducciones o lo que yo he establecido, el sistema, pues en este caso, haga o sobreescriba los valores predeterminados, ¿no? Bueno, no predeterminados, más bien los que yo he establecido. Por eso es importante saber qué quiero mantener centralmente y qué quiero que no se toque al momento de que estamos utilizando la parte del sistema. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos hecha la traducción de ventanas, en este caso pestañas o carpetas y los campos, si yo no tuviese hecha la traducción, como en este caso de todos los empleados, de toda la información, pues ahorita no me voy a meter a hacer la traducción de esta ventana de todos los empleados de los campos, porque como sé que esto lo hace en automático el proceso de sincronización, pues no tendría sentido de que yo me ponga, por ejemplo, a entrar al socio de negocio, irme al elemento, tomar de aquí las traducciones, después copiarlas acá en la pestaña de traducciones, lo cual implicaría pues un trabajo realmente muy laborioso. Para eso tenemos esta herramienta. Ok, después de que nosotros hemos hecho la traducción, específicamente es por eso que nos pone aquí de ventanas y pestañas, no nos pone campos, porque pues sabemos que los campos se hacen directamente desde el diccionario central. Otro elemento que requerimos son las formas. Una forma en el sistema son todas aquellas que tienen un diseño particular dentro del propio sistema, es decir, todo lo que son aquí vistas o views son formas, por lo cual lo que implica es que yo tengo que desarrollar de manera o desde cero, claro, utilizando implementando ciertas interfaces, haciendo implementación de interfaces del propio sistema, pues el cómo quiero que se muestre una determinada ventana o interfaz al usuario. Entonces, una forma, si se dan cuenta aquí, están definidas todas las formas del sistema, que son ventanas particulares del propio sistema. Una que podemos ver un poco es, veamos acá, una forma que sea conocida, por ejemplo, una conocida, ya, las formas establecidas para hacer las entregas y los embarques, en este caso la facturación manual. Por ejemplo, esta es una forma, obviamente esta forma pues tiene su definición, es implementada por esta vista, el sistema internamente hace un reemplazo de la B por una W cuando estamos desarrollando una vista en ZK, pero también requerimos pues hacer la traducción de la forma. Pues aquí ya tenemos la traducción. Un ejemplo de una forma que tal vez no esté hecha la traducción, no recuerdo en qué versión se introdujo el tema de incidencias de nómina. Por aquí lo debemos de tener, aquí está, Payroll Action Notice.
vamos a darnos cuenta que aquí debería tener su traducción, y sí, efectivamente tiene su traducción, que es novedades de nómina. Pero por ejemplo, una nueva forma que se integró en 380, que es la selección de pagos para impresión de cheques de empleados, que es esta, Payroll Payment Print and Export. Seguramente esta no está hecha la traducción. Así es. Entonces aquí podemos hacer nosotros también la traducción de esta forma, para que cuando aparezca en el menú, ¿no? Es decir, cuando se haga una llamada a esta forma, pues obviamente salga la traducción de nuestra localización. Veamos acá, vamos a ponerle más bien generar pagos, imprimir y exportar pagos. Víctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. Mira, vos es que siempre tengo la duda bien de qué es el check de traducida. El check de traducida se supone es para un control interno del propio usuario, para que él puede sacar un reporte de cuáles son los que tiene pendientes y cuáles no, pero desde el punto de vista del sistema, no es que el que esté marcado o no, te haga un determinado comportamiento. Realmente es simplemente una parte del sistema, como para que tú tengas de referencia que tú ya pasaste por ahí, ¿no? Ese es el simple control que tú debes de hacer. Obviamente, si la marcas o no la marcas en el sistema, no tiene ninguna injerencia, o no vas a tener algún comportamiento, ¿no? Claro, yo veía que no había diferencia, pero es, quizás es un poco, te confunde un poco el término, parece que no estuviera traducida si no lo marcas. Claro, podría ser, de hecho es eso, se supone, pero es un control manual, es decir, perfecto. Tú dices, yo sé que a lo mejor he hecho parcialmente una traducción y quiero regresar acá, si yo quiero ver qué elementos no he hecho la traducción, entonces puedo utilizar esto como filtro. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo, ¿no? Imprimir... No te preocupes, quedó claro, Víctor, te agradezco mucho. Ya, muy bien. Y Víctor, una pregunta adicional. Claro, Mario. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo entro con un idioma y en un campo no existe la traducción? Ya, en ese caso el sistema siempre va a mostrar, la lógica va de esta manera. Yo, al momento de que voy a hacer un login o un acceso de entrada, me pide el lenguaje. Entonces, al momento que yo obtengo el lenguaje, si yo tengo activados los 3 españoles, por ejemplo, vamos a suponer que tengo español El Salvador, tengo español México y español Colombia, y obviamente solo tengo la traducción, en este caso de México, y tú entraste con el español del Salvador, el sistema sigue la siguiente jerarquía: busca la primer localización del lenguaje que tú has establecido al momento de ingresar al sistema. Como no encuentra una traducción del español El Salvador, busca la siguiente traducción, digamos por la secuencia que están creados los lenguajes. En este caso encuentra una traducción para México y entonces utiliza esa para mostrar la traducción al español. Y si no encuentra una traducción, en este caso del propio sistema, va a utilizar la traducción del lenguaje base, en este caso el inglés. Pero esto lo hace solo si cuando terminamos nuestro desarrollo o nuestra localización hemos colocado lo que veíamos en un inicio cuando se define el lenguaje, que es mantener lenguaje, y le hemos dicho que agregue las traducciones perdidas o faltantes. ¿Qué es lo que hace el sistema? Pues va a verificar en todo el sistema donde se han creado nuevos elementos y toma del diccionario central los elementos y en base a eso hace la traducción. Obviamente que cuando tú haces este proceso y el sistema te agrega las traducciones perdidas, pues va a tomar siempre del lenguaje base, que es inglés, y te va a generar todas esas traducciones perdidas. ¿Qué puede pasar? Lo que me ha pasado algunas veces es que cuando tú estás haciendo un nuevo desarrollo,
y tú exportas ese desarrollo con Tupac o con las herramientas para migración entre una base de datos de desarrollo y una de prueba, si tú no configuras en el configurador del sistema que Tupac también exporte las traducciones, pasas ese Tupac a tu ambiente donde tú ya vas a reservar IDs centrales para dejar una personalización, digamos, adecuada, pues obviamente cuando el usuario intenta entrar a esa localización en el idioma, tienes un comportamiento extraño porque no encuentra las traducciones, y tampoco yo tuve el cuidado de que en esa instalación que yo hice le entré al lenguaje que regularmente ve el usuario y le di agregar traducciones faltantes. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si esta forma, vamos a suponer que aquí no tuviera este registro, porque yo lo puedo borrar, y trato de entrar al español, igual y esa forma no la vas a encontrar en el sistema porque no encuentra un registro. Esto se soluciona con esto que les acabo de comentar, donde le voy al mantenimiento del lenguaje, le doy a traducciones perdidas o faltantes, y el sistema copia del lenguaje base, que es inglés, y ¿qué es lo que va a aparecer en ese momento en el menú? Pues es esa forma, pero no traducida. Yo tendría que entonces entrar a la forma, irme al lenguaje de traducción y hacerlo. No sé si con eso se contesta la pregunta, Mario. Sí, sí, muchas gracias, Víctor. Muy bien. Ok, entonces, una vez que nosotros ya también hemos hecho la traducción de las formas, tenemos también otro elemento importante, que son la traducción de los informes y procesos. Pues vamos a ver, básicamente los informes y procesos son los que se establecen dentro de nuestro menú como un engrane, y obviamente también tenemos que hacer una traducción de los elementos, el proceso como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, lo que nosotros colocamos acá en el lenguaje base o en la traducción es lo que va a ver un determinado usuario. Veamos aquí un proceso que vamos a ejecutar un poquito más adelante, que se llama sincronizar terminología. Si nos damos cuenta, tenemos un título en el proceso, tenemos también una descripción. Obviamente como tal, vamos a ver acá, yo siempre, para poder establecer o buscar un elemento en el diccionario, lo que se me hace más sencillo pues es ir al menú, es decir, al mantenimiento de menús. Esto creo que está en español, si no me recuerdo. Lo encuentro. Acá está, menú del sistema. Y, por ejemplo, voy a buscar esta opción. Digo, es medio complicado saberte todos los... y en especial porque los procesos tienen como un estándar al momento de que tú los estás nombrando dentro del propio sistema. Y muchas veces, pues te tienes que saber el nombre en inglés para poder determinar cuál es. Por ejemplo, este de sincronizar terminología, generalmente, cuál es la sintaxis de cómo se crean los procesos. Se pone el AD, que quiere decir que es del Application Dictionary, se le pone una barra baja y se le pone el nombre del proceso, que en este caso sería sincronizar, o el nombre que ejecuta esta sincronización. Obviamente aquí ya tengo este nombre, que es lo que va a aparecer cuando yo mande a llamar, que es lo que aparece acá arriba, la descripción y toda la ayuda que nosotros podamos colocar en el proceso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puedo ver que esta parte de abajo no está hecha la traducción en el sistema. No, sí está. Entonces aquí veo en este caso el nombre, la descripción y la ayuda que va a aparecer en el proceso como tal. Pues una vez que yo hago ya aquí la traducción, queda... ya sé por qué no muestra acá en el proceso la ayuda. Y déjenme ver, porque acá tenemos qué tan detallado queremos mostrar la información. Debería mostrarla. De hecho, aquí podemos ejecutar el proceso de manera silenciosa, que muestre la ayuda o que no muestre la ayuda. Esto va a depender de cómo se muestra cuando mando a llamar el proceso.
Obviamente, de la misma manera, yo también tengo parámetros. Entonces, los parámetros que yo tenga acá también tienen que ser realizada la traducción. Pero aquí, como el parámetro también se le indica, veamos una opción que tenga parámetros. Déjenme aquí un poco recordar. Nuevamente déjenme ir al menú. Vamos a ir ahora a un informe en la parte de análisis de desempeño. Por aquí hay algunos informes. Y veamos este detalle de asientos contables, que este es un reporte. Al final también es un proceso, solo que este proceso se le hemos indicado que es un informe con esta bandera de acá. Y obviamente pues este informe también tiene su propia traducción, que es lo que queremos que muestre el sistema, y sus parámetros. Entonces este informe tiene en este caso 9 parámetros, y los parámetros bueno, tienen una similitud realmente con los campos de una ventana, porque tienen o implementan un comportamiento parecido. Y también tienen la funcionalidad de mantenido centralmente y tienen un elemento del sistema. No es obligatorio que cualquier parámetro tenga siempre un elemento del sistema. Es una buena práctica que tenga uno, porque esto me ayuda a hacer una traducción automática. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo yo no necesito hacer la traducción de los parámetros porque es algo que es mantenido centralmente, y obviamente como yo ya ejecuté un proceso de sincronización, el propio sistema pues ya hizo la traducción. Muy bien, entonces con esto también tendríamos la traducción de los procesos, y el siguiente paso de nuestro flujo de trabajo serían los flujos de trabajo o información. Entonces esto también es utilizado para, por ejemplo, aquí Teo ha realizado unos flujos de trabajo para el tema del módulo de activos fijos. Obviamente cada flujo de trabajo, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? Esto es un flujo de trabajo. Pues lo que va a mostrar en cada una de estas casillas o de estos recuadros es la traducción que hemos colocado en el flujo, ¿no? Primero en la cabecera del flujo. Y acá, por ejemplo, depreciaciones no está hecho una traducción porque son de los nuevos módulos de 380 que ya se metieron de manera oficial. Y este flujo de trabajo pues tiene en este caso 4 nodos, y cada uno de estos nodos pues toma la información y también tiene su propia traducción del nodo, ¿sí? Aquí tenemos del primer nodo y vamos así del segundo nodo y así sucesivamente, que prácticamente estos son los flujos estándar que nos aparecen en las acciones de documento, que es el autocompletar, el completar, el preparar o el iniciar un flujo de trabajo. Esto básicamente es la traducción de lo que serían los flujos de trabajo. Obviamente, ¿qué nos falta? Hay básicamente otras dos opciones que no vienen en el flujo de trabajo, pero que se requieren hacer. Una que es en el caso del menú, como estamos viendo ahorita, estoy en la ventana de mantenimiento, y los menús también toman su traducción. El sistema hace una sincronización inicial cuando se hace el registro nuevo, en base al tipo de elemento que estoy agregando en el menú. Por ejemplo, si este es un informe, pues el menú, lo que escriba yo acá, se sincroniza con lo que he elegido acá, que es el proceso, y generalmente la traducción se va a tomar o se va a guardar de manera predeterminada. Obviamente le va a guardar la traducción al inglés, y nos toca entrar al menú también y hacerle su propia traducción. Otro que no está hecha la traducción, de hecho, en el sistema, es en las tablas. En las tablas, las columnas, por ejemplo, esta columna de socio de negocio, si nos vamos a la traducción, bueno, las que toma como la tabla, la columna,
está referenciada también a un elemento central, si hago la sincronización, obviamente voy a tener la traducción, en este caso también de la columna. Y esto es importante porque cuando nosotros estamos haciendo reportes desde la funcionalidad de informes de Adam Pierre, los usuarios luego se quejan porque te dicen, oye, pues estoy en la ventana de órdenes de compra, pero los campos que yo estoy agregando me aparecen en inglés y yo quiero hacer un reporte y pues yo quisiera que los campos que están ahí sean los mismos que me aparecen en la ventana. Déjenme ser un poco, tener un ejemplo más real. Yo aquí voy a generar un reporte dinámico. Obviamente aquí tengo el nombre del lenguaje que estoy entrando, que sería esta parte de acá. Y cuando yo estoy aquí generando o personalizando mi informe, y estoy haciendo un despliegue acá, por ejemplo, de columnas, acá un despliegue de elementos, pues si se dan cuenta, se ven en inglés, porque no está hecha tal vez la traducción de estos elementos dentro del propio diccionario. Y eso puede ser en algunos casos un poco molesto para el usuario, porque dice, oye, yo estoy logueado en el sistema como en español, y al momento que estoy haciendo la construcción de mi informe, pues estoy viendo elementos aquí en inglés, ¿no? Esa es parte de lo que hay que tener un poco de cuidado. Y otra parte que no está acá, que generalmente eso se hace en la parte de implementación, es que todos los informes que generamos, como en este caso este informe dinámico, bueno, voy a construir aquí un informe dinámico, yo les llamo informes dinámicos porque pues, se arman en caliente. Yo también voy a entrar aquí al informe y obviamente el informe como tal, lo que me interesa son los elementos de dicho informe, es decir, este que estoy viendo aquí en la pantalla, dice código, nombre, descripción. La primera vez que creo el informe, como se hizo, porque este informe no existía, se creó aquí de manera automática, le puse el nombre de process. Este formato que ya tiene esta información, toma nuevamente una columna, y la columna a su vez tiene un diccionario central o un elemento central. También ven acá que está mantenido centralmente, y entonces la traducción que viene del elemento pues automáticamente viene del diccionario central. Este es otro punto importante que ustedes tienen que tener cuidado, porque cuando eres muy novato, eres un poco nuevo, tú vas al reporte del usuario y te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que el campo tal se llame reporte, yo quiero que en lugar de que se llame reporte, se llame informe, por ejemplo, como está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo, le hago el cambio aquí, utilizo 3 días para hacer esas traducciones, pero en Elemento olvidé quitarle el mantenido centralmente. Obviamente, si el cambio que yo tengo es solamente para este reporte, yo le tengo que quitar el mantenido centralmente, porque si corro el proceso de sincronización de terminología, pues voy a sobreescribir todo mis traducciones que yo metí a mano. Y lo típico que pasa es que ¿quién movió las traducciones? Imagínense una implementación de 1 año donde ustedes ya han personalizado todo el sistema con ciertas traducciones o con ciertos nombres que quieren que les aparezca al usuario, y por desconocimiento se ejecuta el siguiente proceso que vamos a ver, que es el de sincronizar terminología. Bueno, si yo ejecuto este proceso... Una pregunta, Víctor. Sí, Mario. ¿Qué sucede en el producto? ¿Qué sucede cuando yo tengo un nombre al producto y se me olvida traducir? Bueno, ahí lo que sucede es simplemente que queda la traducción del lenguaje base. Ahorita iba yo a explicar esa parte. Obviamente, esta sincronización no afecta a la traducción de datos, porque la traducción está a nivel de existen 2 niveles. La traducción de los elementos del diccionario y la traducción de los propios datos. Cuando es la traducción de los propios datos, si nos vamos a dar cuenta, en esas traducciones no vamos a tener por ningún lado algo que digo mantenido centralmente. ¿Eso qué quiere decir?
que no es que va a tomar el dato original desde donde se origina la información y va a hacer una sincronización, ahí no te tienes que preocupar, más bien pasa lo contrario, que si tú no haces la traducción y tú cambias un nombre en los productos, pero se te olvida cambiar en la traducción, porque has decidido manejar en el sistema multilingüaje, que eso ahorita les voy a indicar cómo se hace, obviamente puede ser que la información no sea correcta. Ese es un tema que podría de ser insignificante, pero puede ser muy importante. Imagínense ustedes que tienen un producto que vale $2 y otro producto que vale 5,000, pero en algún momento el usuario cambió las descripciones y no actualizó la traducción. Obviamente alguien que tiene activado en el sistema que es multilingüaje, entra en una orden de compra, ve la descripción vieja del producto, le da enter y compra un producto equivocado porque la traducción que cambió no está sincronizada también en el lenguaje que hemos establecido, que queremos traducciones. Pues lo grave en el proceso es que compre el producto que cuesta $5,000 en lugar del de 2. Entonces ahí entra un poco el comentario que tú dices, Mario, de ser muy cuidadosos en esa parte. Yo, en el dado caso de que no tengo una implementación multilingüaje, realmente desactivo la funcionalidad de multilingüaje para que evite yo este problema. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el sistema detecta que no estoy trabajando en una implementación con multilingüaje, siempre he estado usando los datos que vienen de la tabla origen, es decir, el dato del mProduct, por ejemplo, o de la ventana de productos. Voy a entrar un poquito más a ese detalle más adelante. Ahorita lo que quiero hacer es la sincronización. No sé si con eso aclaré un poco la duda, María. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces voy a darle ahorita sincronizar. Lo que hace el sistema es que se va a todo donde encuentre el elemento del diccionario y obviamente donde tengo la casilla de verificación prendida que dice mantenido centralmente, y sobrescribe la información que yo he colocado en la parte de los elementos con la traducción que yo tengo del elemento a donde yo use ese elemento, lo cual hace lo que yo les mencionaba, es sobreescribir posibles traducciones donde yo no tuve el cuidado para efectos de, en este caso, pues quitar la bandera de mantenido centralmente y obviamente me toca aquí ir a hacer un proceso de bajar un respaldo, prácticamente respaldar y sobreescribir toda la tabla de traducciones, y para una vez terminado el proceso de sincronización voy a explicar un poco técnicamente dónde se guarda toda esta información. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. No, la verdad que muchas gracias, Víctor, todo muy claro. Ok, bien, vamos a ver un poquito más del tema de lo que sería ya un poco la parte técnica. Cómo el sistema sabe dónde se está guardando la información de las traducciones y qué generalmente es lo que se tiene que traducir en el sistema. Esto lo podemos saber porque todas las tablas dentro del sistema que contienen traducciones tienen el prefijo --TRL, y aquí es donde están guardadas todas las traducciones del sistema. Obviamente ahí están del Smart Browser, de los menús, de los flujos de trabajo, de las vistas, de las formas, y cualquiera de estas tablas siempre lo único que va a tener son 4 campos. No, bueno, son los 7 obligatorios que ya sabemos: compañía, organización, es activo o no, actualizado y por tiempo actualizado, creado y la fecha de actualización, que todas las tablas tienen o deberían tener un buen desarrollo. Y obviamente los 3 campos que se utilizan para hacer la traducción
que es el nombre, como vemos acá, que es la descripción y que es la ayuda, que es donde se va a depositar. En este caso vamos a ver aquí que yo estoy guardando en esta tabla que se llama AD-Browse Field Translation las traducciones de los campos del Smart Browser. Eso lo olvidé mencionar. De la misma manera como estos son nuevos elementos del diccionario de aplicaciones, bueno, pues tanto el Smart Browser también tiene sus pestañas de traducción, porque pues también, al igual que una ventana o una forma, quiero que el usuario, cuando esté viendo el Smart Browser, vea que la información está en su idioma, y también que cada uno de pues los campos que van a aparecer en la grilla o en los parámetros de selección del navegador inteligente, pues también tengan su traducción. Obviamente, de la misma manera que yo en una ventana tengo un mantenido centralmente y un elemento del sistema, funciona de la misma manera. Es decir, que cuando yo ejecuto la sincronización, pues yo solo tendría que hacer la traducción de las cabeceras del navegador inteligente, y obviamente las traducciones del Smart Browser o de los campos del navegador inteligente vienen desde el elemento central. Una observación aquí, que generalmente, como el navegador inteligente me puede o me permite colocar campos con el mismo nombre, porque si nos damos cuenta aquí puedo tener el campo de descripción del socio de negocio, pero más abajo también tengo el campo de descripción de la línea de la orden. Pues yo, cuando estoy haciendo ya mi personalización de mi navegador inteligente, yo trato de diferenciar a nivel de pantalla. Si voy a mostrar las dos descripciones, pues a una le pongo descripción del socio de negocio y a otro le pongo descripción de la línea. Obviamente, como las dos apuntan al diccionario central de descripción, si yo sincronizo y no tuve el cuidado de quitarle mantenido centralmente, pues el sistema va a perder la traducción que yo le puse específica, que yo requería. Entonces, por eso es importante también tener cuidado en los navegadores inteligentes, poner cuándo quiero que se haga una sincronización y cuándo no. Bien, ahora viene un poco la pregunta. Como yo les decía, el nivel de las traducciones se manejan a nivel de componentes del diccionario central o a nivel incluso de datos. Esto creo que Dampier es uno de los pocos sistemas que maneja esta funcionalidad. Al menos supongo que SAP también, o SAP debería manejarlo, los ERPs más grandes, pero ERPs más pequeños yo no he visto que la tengan, y puede ser, si es bien mantenida, muy útil para cuando estás haciendo una implementación internacional donde interactúan varios lenguajes, o puede ser una pesadilla, como decía Mario, si es que tú estás haciendo una implementación local y no cometiste la equivocación de decirle que ibas a manejar multilingüaje. Bien, entonces vamos a ver aquí cómo funciona esto. Vamos a suponer que hay una tabla donde yo quiero mantener las descripciones, los nombres y la ayuda, que siempre son estos tres campos de la traducción de los productos. ¿Cómo podría definir un componente que se quiere hacer una traducción de datos, no del componente como tal? Bueno, para eso es muy sencillo. Me voy al diccionario central. Vamos a ver en la tabla de productos. Perdón, estoy en la pestaña de... Está en la pestaña, Víctor. Sí, ya me di cuenta de mi error. Ok, entonces acá vamos a producto. Entonces estoy en producto y yo digo, bueno, yo quiero mantener la traducción del campo de nombre de producto, entonces, o de esta tabla de productos. Obviamente yo le voy a indicar que el campo nombre tiene abajo acá un nombre de traducción, o si esta columna, el dato que se guarda en esta columna tiene que mantenerse una traducción. Si yo veo en este campo de producto cuáles son los campos con los cuales se mantiene una traducción, le voy a colocar que sí,
Me dice que para esta tabla yo tengo 3 campos que quiero mantener una traducción en el lenguaje base y en el lenguaje, en este caso, obviamente, del usuario, de la localización que yo esté haciendo. Entonces, en el caso del producto, yo voy a mantener la traducción de la descripción, del número del documento y del nombre. Es por eso que también, si ustedes se van acá a buscar mproduct, no, otra vez cometiendo el mismo error, la tabla millón product, nos vamos a encontrar que tenemos 2 tablas, una que se llama mproduct y otra que está más acá abajo que se llama mproduct translation o de traducción, donde qué información o qué columnas estoy guardando aquí. Bueno, estoy guardando las 7 columnas, obviamente la referencia del ID del dato que estoy queriendo hacer la traducción, y como yo le coloqué que los 3 campos que iba yo a hacer la traducción era el nombre, era el número de documento y la descripción, pues me habilita esos campos para que ahí deposite los valores a ser traducidos. Entonces, alguna vez en los foros alguien preguntó cómo hago para mantener una traducción de datos de manera de que sea multilingüe el sistema. Imaginemos donde tenemos una manufacturera compleja que quiere tener sus listas de materiales en inglés, en español y en francés. Obviamente, para efectos de ejecutar una manufactura y querer utilizar el idioma local, nos toca en este caso hacer la traducción de todos los datos que estén definidos de esa manera. Yendo un poco ya a la interfaz, entramos aquí como usuario del sistema con Garden Admin. Bueno, pero permítanme entrar con español. Si vamos a la parte de gestión de materiales, que era la ventana que estábamos viendo, y vamos a producto, y el sistema tiene activado que estoy en modo multilingüe, pues aquí me van a aparecer en un tab de traducciones la traducción de ese producto. ¿Eso qué quiere decir? Que este producto, veamos, la sala bus, ¿tiene una traducción? Sí, tiene una traducción. Obviamente que tengo aquí, perdón, estas transacciones. ¿Dónde está la traducción? No está el de traducción, seguramente porque está deshabilitado el campo de multilingüe. Pensé que era este, pero no. Veamos. Aquí un poco contestando la pregunta de Mario, cuando nosotros estamos haciendo la implementación y estamos definiendo la compañía, aquí en gestión del sistema, reglas generales, compañía, hay una bandera acá donde le estamos diciendo que voy a utilizar documentos multilingüe, y es aquí donde esta parte que tú mencionabas, Mario, entra en funcionamiento si es que yo habilito este parámetro de aquí. Si yo lo habilito, ¿eso qué quiere decir? Que todos los documentos y la información, obviamente, voy a hacer estoy bajo una instancia multidioma. Entonces, si imprimo una orden de compra, se va a imprimir en el idioma del usuario que ingresó, o en el nombre o en el lenguaje de a quién le voy a emitir esa orden de compra, que sería si el proveedor habla o tiene un idioma nativo, el francés, la orden saldría en francés, obviamente que esté la traducción en francés, por ejemplo. Entonces yo habilito acá, obviamente
sistema me avisa que estoy haciendo una cambio en la configuración general y que me obliga a restaurar el servidor o a reiniciar el caché central, ¿no? Déjenme hacer esto. Víctor, ¿ese es el único flag o booleano para indicar multilingüaje o no? A nivel de empresa, ¿sí? De compañía. Sí, a nivel de empresa lo habilitas ahí y una vez que lo habilitas, todo lo que son documentos, traducciones, te obliga a que muestres o que las tengas que ingresar, en este caso la traducción a los productos. Perfecto. Entonces aquí entro con el administrador o el monitor del sistema, restablezco la definición, borro todos el caché del servidor y ahora sí puedo entrar con la nueva configuración. Otra manera es bajar el servidor y volverlo a levantar con la nueva configuración. Bien, gracias, Víctor. Entonces, ok, vamos a entrar acá. Vamos a entrar a la misma ventana de producto. Como ya está activado el multilingüaje, acá nos debió mostrar ahora una pestaña de traducciones, efectivamente. Aquí tenemos a Salia Bush y ahora tenemos acá una ventana que dice traducción. ¿De qué elementos voy a tener aquí la traducción? Obviamente pues de todos los campos que yo establecí, en este caso del producto, que era el nombre, la descripción y la nota del documento, si lo ven acá, miren. Y obviamente en qué lenguaje. Yo pudiese mantener el nombre del producto en 5 lenguajes, en español, en inglés, en alemán, en francés. Lo que dice Mario que llega a pasar es lo siguiente: yo por desconocimiento le activo esa bandera, al momento de hacer la implementación la dejo activa, hago la importación de productos, el sistema va y obviamente genera, cuando me voy a esa ventanita de agregar las traducciones perdidas, el sistema copia los valores de acá y los manda acá donde dice traducciones, y obviamente pues van a estar las descripciones en inglés. Si nosotros no le capacitamos al usuario que cuando él haga una modificación acá tiene que bajar a la traducción y también hacer la traducción de la modificación, es aquí donde puede pasar ese problema que decía Mario, porque a lo mejor aquí el usuario va y le cambia totalmente la descripción del producto, las especificaciones de compra y demás, pero no actualiza la traducción, y entonces si tú entras en el lenguaje español, tú vas a tener unos datos obsoletos con referente a los datos reales que están dentro del propio sistema. Entonces, si vas a usar multilingüaje, ten cuidado de que los datos que tú has decidido que se tienen que traducir, hazlo de esa manera. Igual podemos discriminar esto y que esta funcionalidad solo aplique para ciertas cosas. ¿Cómo haríamos esto? Pues se tendría que entrar a la ventana del diccionario y en la ventana del diccionario de alguna manera establecer, en este caso, que esa campo no quiero hacer la traducción, y entonces el sistema va a manejar solamente la información central o el dato que está en la ficha de mantenimiento, ¿no? Esa sería una solución, Mario. Sí, gracias, Víctor. Lo que yo hice otra vez fue crear una regla en AfterSave de que actualizaba, por si acaso se le olvidaba al usuario, actualizar la traducción. Claro, pero obviamente eso lo que hace solo es sincronizar, porque si el elemento está en inglés, la traducción queda también en inglés, ¿no? Ok. Así es, bien. Así es. ¿Cómo funciona este tema del multilingüaje en los documentos? Cuando activamos esto, obviamente si yo me voy a un orden de compra, voy a ingresar una orden de compra, vamos acá a ver un orden de compra, y yo hago una impresión del documento de la orden de compra, y estoy que dices, bueno, ¿por qué es que si yo estoy en español, ¿sí? Todo mi idioma está en español, se imprime una orden de compra en inglés? ¿O para qué nos sirve la funcionalidad de multidocumentos? Bueno, ¿por qué? Porque yo en la orden de compra he definido que Patio Fun tiene un lenguaje nativo, en este caso al de Estados Unidos, y por regla el sistema, que cualquier tercero donde yo establezca que tiene un lenguaje nativo, todos los documentos que se emiten para él
Si hay una traducción disponible para ese lenguaje, se emiten de esa manera. ¿Sí? Entonces, aquí es como el sistema escoge si una traducción se va a manejar o se va a emitir el documento en inglés o en el lenguaje que en este caso está logueado el usuario, que sería el español. Aquí es donde entra la funcionalidad de lo que nosotros le llamamos, en este caso, la traducción o el multilingüaje en los documentos. Ok. Bien, con esto finalizaríamos con el tema de datos, con el tema importante de esta bandera, y ahora vendría a hacer un poco cuál sería el proceso que tenemos que seguir para que nosotros pues podamos terminar las traducciones del español que nosotros vamos a tener para la versión 3.8. ¿Cuál sería un poco el procedimiento? Pues vamos a suponer que yo estoy entrando a todo el menú de... aquí me habían dicho que alguien se puede encargar de algunos de estos funcionalidades, por ejemplo, toda la parte de gestión avanzada de almacenes, la parte de CRM que es gestión de ventas, para hacer las traducciones. ¿Cómo yo iniciaría? Bueno, si vamos a suponer que voy a hacer la traducción de todas las opciones de gestión de ventas, obviamente inicio con el menú. Como es un menú sumario, pues me toca entrar a la traducción y hacerle su traducción al español. Bien, después entro con el primero, que es una ventana. Entonces entraría yo a la ventana y entro a hacer la traducción, ya saben, de lo que sería obviamente la ventana como tal, que es la cabecera, la traducción de la cabecera, y luego obviamente a cada una de las pestañas pues hago la traducción de cada una de las pestañas, hago su traducción, y yo sé que en el caso de los elementos o los campos, pues la traducción va a entrar en automático, obviamente que también no sea un nuevo elemento. Preferible es revisar cuando yo estoy viendo la interfase, hacer una pequeña anotación de qué columnas o elementos todavía no tienen traducción. Por ejemplo, Sales People Line, sé que es un nuevo elemento porque entró en este 3.8. Si me voy a la columna y después de ahí me voy al elemento y a su traducción al español, no hay traducción al español. Entonces, lo ideal es que yo no traduzca el campo, sino que haga la traducción en el elemento, porque obviamente si hago la traducción del campo y luego hago otra vez la sincronización, pues muchas veces ha pasado que esa parte lo han hecho de esa manera y pierden todas las traducciones y el trabajo que ya habían hecho, porque lo que debieron haber traducido era el elemento central. Después de eso se corre la sincronización de la terminología y automáticamente quedan traducidos los campos o ese campo en cualquier lugar del sistema donde se use. ¿Sí? Entonces voy a ir, hago la traducción de estas ventanas, lo que sean formas pues tengo que hacer la traducción, lo que sean reportes tengo que hacer la traducción. En el caso de John me decía yo quiero hacer lo que falta de recursos humanos y nómina. Bueno, entró esta nueva funcionalidad que es la parte de preparar los datos del empleado, lo que obviamente es reclutamiento de personal. Entonces aquí John tendría que entrar a las ventanas, hacer la traducción de la ventana, hacer la traducción de las pestañas, ver qué campos nuevos se agregaron en el diccionario central. Todos estos son estándar. Obviamente al ser estándar, cuando yo hice la sincronización de la terminología, se tomó la traducción del diccionario central y así es que ya ahorré trabajo. Bien, una vez que ya he hecho todo el proceso de traducción y digo ok, ya está lista mi traducción, tenemos que hacer, crear los archivos que se van a utilizar una vez que yo hago la instalación de una instancia. Pues cómo comparto toda esta traducción que yo he realizado en una implementación estándar. Obviamente cuando nosotros hacemos una distribución, si incluimos ahí la traducción, pues no es necesario que dispersemos o tengamos archivos para enviarle a nuestros clientes y decirles, mira, te voy a mandar un nuevo release de la traducción.
porque ya viene precargada. Pero en el caso de la localización que vamos a mantener, pues una vez que tengo o termino mis traducciones y veo que ya todas mis pantallas se ven de manera correcta, lo que vamos a hacer aquí es utilizar esta pantalla que se llama importar y exportar traducción. Esta pantalla es básicamente una forma donde le decimos cuando es system o cuando es un cliente, pues voy a exportar las traducciones también referente a datos, como las de producto, por ejemplo, y cuando es system, pues son las que son referentes al diccionario. Obviamente el lenguaje que yo voy a exportar, que sería el español, y aquí me voy por tabla, que es lo que voy a hacer la traducción. Ok, pues si yo ya terminé de hacer la traducción de todo lo que son las ventanas, pues obviamente le doy y exporto las traducciones de ventanas. Entonces aquí lo que hace el sistema es que va a generar un archivo XML. Creo que, aquí qué raro, esto sí no había visto, porque no me está dando la ruta. Esto funciona bien en Swing, esto parece ser un bug aquí en la traducción, porque me debería bajar un archivo. Déjenme ver qué es esto. O importar en el caso de que pues yo requiera hacer una importación de un archivo ya generado. Entonces aquí lo que va a hacer el sistema es que va a tomar del sistema la tabla translation y me va a generar un vaciado en XML que yo voy a poder compartir de todo el sistema. Déjenme ver acá. Parece ser que sí, en efecto aquí hay un problema con esto porque no me está dando la ruta para vaciar el archivo. Está como si trabajara cliente-servidor. Déjenme ver si les puedo mostrar aquí en Swing. Parece ser un problema, no me había percatado de ello. Bueno, entramos aquí a reglas del sistema en traducciones. Si se dan cuenta, la pantalla es muy similar. Vamos a seleccionar que es del sistema, que voy a exportar la de Español Ecuador. Y aquí la tabla que yo quiero, en este caso, hacer la exportación, vamos a suponer que son ventanas. Y obviamente le doy exportar. Aquí me da el directorio donde quiero bajar esta información. Vamos a decirle que me la deje ahorita en mi escritorio. Y ahí el sistema lo que hace es bajar en esta tabla un archivo con la traducción, que lo que hace es ponerle el prefijo del nombre de la tabla, aquí lo vemos arriba, que es AD Windows Translation, que es el espacio, y el código del país, perdón, del lenguaje, que es Español Ecuador, y aquí está guardada toda esta información, es decir, todas las traducciones de la tabla de ventanas. Desgraciadamente esto nos obliga a que tengamos que hacer la traducción en una sola instancia. El sistema va a generar todos los elementos de traducción de todo el diccionario central. Después de eso hacemos un archivo zip y publicamos nuestra localización para que podamos hacer lo contrario. Lo contrario sería tomar aquí System y decirle importar, ya sea que yo le dé acá, en este caso, un archivo específico o le dé toda la ruta, en este caso, de donde se encuentran los archivos de localización. Y entonces, a partir de ese momento, pues yo ya tendría aquí todos esos archivos. Esa información en el código, digamos, en el proyecto, en el código fuente total, se encuentra dentro de Data. Aquí vemos que dentro de Data tenemos todo un directorio donde están todas las localizaciones. Obviamente, la del español está aquí, y aquí están todas las tablas donde están las traducciones, esto se tendría que publicar como parte de la localización para que en un archivo zip se descargue, se cree este directorio y cuando yo le diga importar, le diga yo este directorio y el sistema va
tomando todos los archivos que vaya encontrando y de esta manera va a cargar las traducciones en nuestra base de datos o de instalación, ¿no? Esa es la manera que actualmente tenemos para hacer estas traducciones. Bien, una manera práctica obviamente, aquí hay dos elementos más que nos van a servir como desarrollador. Uno es esta siguiente ventana que se llama traducción del lenguaje, donde prácticamente nos da una sola ventana, donde a partir de ahí, pues podemos hacer la traducción de ¿qué? Pues de los elementos, de los mensajes, de las ventanas, de las pestañas, de los campos, de los grupos de campos, de los formularios o formas, etcétera, prácticamente de todos los elementos del sistema. Obviamente aquí lo más complicado es saber cómo se llama el campo donde se ve y hacerle su traducción, ¿no? Que fue el primer trabajo pues más fuerte y titánico que se hizo, porque cuando inició Adam Pierre no había una traducción al español. Obviamente pues la idea es seguir manteniendo esta traducción. Ahora, para efectos de los que desarrollamos, hay una bandera que es importante cuando transferimos desarrollos vía Tupac dentro del configurador del sistema. Y aquí la bandera nos indica si al momento que generamos el archivo de Tupac vamos o no a exportar también las traducciones. Entonces, este parámetro que tenemos aquí, que se llama Tupac, manejo de traducciones o handle transaction. Obviamente, si nosotros al momento de que generáramos un archivo Tupac, un XML, queremos que también se vaya con las traducciones, porque yo tomé el cuidado de cuando fui haciendo mi desarrollo, también quiero pasar las traducciones, habilito esta opción dentro del propio sistema. Y cuando yo voy a generar aquí en el diccionario central un paquete de Tupac, un empacado de aplicaciones, exportar paquete, obviamente aquí ya establecí pues los datos de mi paquete, qué es lo que voy a exportar, si voy a exportar un informe, una ventana, aquí yo voy definiendo qué tipo voy a exportar o todo un módulo y aplicación, qué opción del menú. Entonces cuando aquí exporto el XML, si esa bandera no está prendida, solo se va a enviar la información que está para el lenguaje base, es decir, no se van en ese XML no se van a generar los elementos para que también se vayan las traducciones. Entonces, digamos que esto sería todo el tema de traducciones. Una cosa más que es importante que los técnicos sepan, que algunas vistas para efectos de mantener la funcionalidad multidocumento, algunas vistas en el sistema internamente tienen, ustedes alguna vez entraron al diccionario y se preguntaron por qué hay algunas tablas que tienen definido un prefijo de B. Es un poco una implementación no muy deseada, pero bueno, así está, viene desde los orígenes de Compier, porque el sistema maneja estas vistas para los documentos que son multidioma. Por ejemplo, esta es la vista para imprimir las cartas crediticias, las líneas, y tengo un BT. El BT mantiene la información de los datos que yo quiero, obviamente en inglés, pero cuando yo quiero emitir una carta en español, pues los campos que quiero tomar son las traducciones, los datos en español, y en la base de datos, entonces me toca, a nivel nativo de la base de datos, buscar en la definición de mi base de datos, debo tener una vista que haga referencia, por ejemplo, esta que se llama CDunning Lang B, tiene que tener como contraparte una CInVoice, que es CDunning. Vamos aquí una CDunning. Pasé CDunning, acá está. CDunning, y se van a encontrar aquí en la base de datos que pues va a haber una CDunning, solo que este es RB, supongo. Ah, no, es
Seduning, Seduning Line, no la veo. Tenés que irte a la vista, Víctor, creo yo. Sí, tienes razón, no estoy viendo tablas, perdón. Gracias, Mario. Aquí en las vistas, bien, aquí vemos que tengo Seduning, o debería yo tener una que diga Seduning, aquí está. Tengo una vista que dice Seduning, donde obviamente tengo definido qué voy a mostrar en esa vista, y tengo una BT. Esto es como un patrón de diseño, cómo maneja en este caso Adam Pierre, y lo único que es diferente es que tengo que definir el campo de AD Language para decirle qué es lo que quise traducir de aquí, porque yo acá estoy amarrando con las tablas de traducción, por ejemplo, de qué, de los tipos de documento, de los términos de pago, que esos son esos tres, términos de pago y tipos de documento. Obviamente la vista original no necesita ligarse a esas tablas porque pues estamos utilizando el lenguaje base del sistema, que es inglés. Pero la vista, cuando está buscando imprimir una carta, vamos a suponer en español, va a ir a buscar la tabla Seduning Line BT, y si no la encuentra nos marca un error el reporteador donde nos dice no puedo emitir el reporte, o nos da un error. ¿Por qué? Porque él está buscando ir a hacer la consulta, le agrega el prefijo BT, que es el de traducciones. Entonces esto es bien importante para los que están haciendo vistas que son usadas para documentos o formas, que siempre tengan que crearle la vista normal, la guión B, y la BT para la traducción. Esto era también importante, pues, que se mencionara. Bien, está claro, Víctor. Ok, creo que hasta ahora, bueno, ese es todo lo referente al tema de traducciones, al tema de localización, y bueno, entraríamos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas, y obviamente tratar de organizarnos, coordinarnos para pues ponernos al corriente con la localización al español de la 380 y con todos los nuevos módulos o funcionalidades que entraron 380, ¿no? Bueno, Víctor, no, de mi parte, gracias por la explicación. Quizás nosotros un poco en la realidad pecamos en el tema de los mensajes, por ejemplo. Generalmente viene por un tema de apuro, siempre uno está desarrollando y bueno, pone los mensajes directamente, lo cual eso es, obviamente no es lo correcto. En cuanto a la traducción de todos los elementos y todo eso sí lo teníamos en claro, y bueno, podemos colaborar en lo que tú nos requieras. Digo, estaría bueno que nos dijeras qué opciones del menú o qué podemos colaborar para traducir, y obviamente estamos dispuestos, ¿no? Perfecto. Bueno, ahorita las traducciones obviamente son de todos los módulos nuevos. Vamos a empezar por los que ya son voluntarios. Entiendo que John quiere pues garantizar que toda la parte de recursos humanos y nómina esté hecha la traducción. Básicamente lo nuevo en esta parte es el reclutamiento de personal y empleados. Y la parte que todavía es un poco ofendido es la CRM o gestión de la parte de ventas, que es lo que faltaría, y obviamente nos faltaría otras partes. Tiene el micrófono encendido. Y porque estaba escuchándose eco, ¿no? Ya, si por favor lo silencian, ok. La parte de flujo efectivo, que faltaría hacer la traducción, y esta parte de Warehouse Management, que me puedo hacer cargo yo. Y obviamente hay algunas cosas nuevas en manufactura, como la parte que sería en planificación, todo lo que es gestión de pronóstico, pero parece ser que esto, no, sí está solamente las traducciones como centrales, faltan algunas traducciones, y algunas opciones en la parte de MRP que entraron nuevas, que es esto del cambio del cálculo del plan de materiales neto, cambio selectivo.
Entonces, bueno, yo me encargaría del módulo de manufactura y de Warehouse Management. Si querés, Faltaría el Víctor, tema nosotros de... podemos hacer lo del CDM y lo del cash flow. Perfecto. ¿Ah? Y con eso estaríamos, digo, al igual que los manuales que vamos a ir manteniendo, es importante hacer esto. Un truco que es interesante es, vamos a suponer, obviamente tratemos de usar un poco el mismo contexto que ya traemos en las traducciones. Si alguien quiere ser demasiado purista en el lenguaje y demás, en un término que a lo mejor incluso propone que cambiemos gestión para que, por administración o qué sé yo, bueno, tratamos de utilizar, no sé si podamos decirlo, un español latinoamericano, pero incluso si alguien, una vez que hayamos terminado esta traducción, quisiera mantener, por ejemplo, la traducción en español uruguaya, la parte interesante que podrías hacer es exportar todos los archivos que veíamos acá a XML, Sí, obviamente renombrarle el prefijo y ponerle español Uruguay, bien, y tendríamos que hacer un pequeño trabajo aquí de entrar al XML y sí, cambiar la etiqueta de del lenguaje. O sea, bien, sí. hacer un Es, replace y decir, ok, aquí quiero, por ejemplo, español Colombia. bien, Entonces, ¿qué es lo que podría yo hacer? Lo que hago es cargar esta traducción de mi español, que es en este caso el de México, y después que ya esté cargado en el idioma, pues hago simplemente mis modificaciones y obviamente lo que tengo que hacer en el lenguaje, como ya habíamos visto, es marcar el lenguaje como que es un lenguaje del sistema para que yo pueda entrar con la opción del español uruguayo. Esto funciona bien la primera vez, obviamente después tendríamos que ver un mecanismo para Víctor, sí, mantener la traducción. Sí, Mario. En el Linux existe un editor que se llama Stream Editor, SED, en el cual tú puedes ejecutar un comando a un archivo sin necesidad de entrar en el archivo. Prácticamente él lee el archivo dinámicamente y va reemplazando el stream por lo que lea por el string que tú desees. Así que no necesitas entrar manualmente, editar, sino que ejecutas un SED y entonces con eso y hasta puedes crear un script y por eso puedes hacer la traducción de todos esos XMLs automáticamente. bueno, Ya, muchas bueno, gracias. suena interesante, o sea, lo que se me ocurre o lo que tú dices, Mario, es que yo quiero cambiar en mi traducción todo donde dice socio de negocio, por ejemplo, en Colombia acostumbran decir tercero, y entonces le digo, donde encuentre socio de negocio en todos los archivos XML, tradúcemelo o cámbiamelo por tercero. Exactamente, o en el caso de quiero cambiar idioma a español MX, le puedes poner ESCO o ESUY. Ya. Entonces, obviamente, ustedes podrían después, si su comunidad crece bastante, pues mantener una localización específicamente para un idioma, pero bueno, en este momento sería fantástico que pudiésemos tener una completa para toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, yo creo que ahí, no sé, me parece complicado para Latinoamérica tener por como decía ahorita, que en cada país les gusta manejar una terminología diferente. Claro, Pero pues sí, pues empecemos con tener una completa para Dempier y ya después vamos mirando. ok. Mario, perdón, John, vi que me preguntabas, no lo miré antes, que para qué son las opciones OC en el diccionario. Creo que eso Sí, lo comenté. eso es para las órdenes de compra. Exacto, así es. Sí, ya no recordaba.
pero luego Muy miré bien. aquí y ya me acordé. Ok. ¿Alguna pregunta más? De mi parte está todo bien, Víctor. Muy bien. De mi parte Bueno, pues también, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias sí, también. la idea de hacer un poco esta reunión y un poco en directo es para, primero, que esto quedara en el Hangout grabado para cualquiera que pues quiera mantener una localización. Y yo me decía, yo quiero empezar a hacer la traducción de, pues me interesa en este momento la parte de recursos humanos y nómina. Entonces, para aprovechar que iba a mostrar esto, por eso fue un poco así la invitación muy emergente o de rápido, aunque con John lo habíamos pactado de la semana anterior, solo que ahora tuvimos el tiempo. Bueno, pero la ventaja es que los que no participaron, pues van a tener el video ahí guardado para que lo puedan consultar. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, estaremos haciendo tal vez estos videos regularmente para algunas otras cosas y esto nos va a ayudar a también crear una biblioteca dentro del propio portal que tenemos para efectos de ir documentando este tipo de funcionalidad alrededor de la Dampier. Bien, muchas gracias, Sí, Víctor. muy bien, Víctor. Sí, muchas gracias, Víctor. Hasta Una, luego. Muchas gracias. sería bueno ver en alguna posibilidad de estos videos que me parecen excelentes, ver tu explicación de la funcionalidad de exportar e importar ventanas entre una base y otra. ¿Sí? Ya, ok, si quieren podemos programar para la próxima semana Sí, como que cuáles serían los elementos o mejores prácticas para desarrollar una aplicación de manera un poco ordenada en el sentido de qué elementos hay que cuidar, de qué entidades hay que crear, de cómo empezamos a trabajar en modo desarrollador, la estructura de código y demás, para que sí. ustedes también la parte técnica tengan como una estructura de trabajo y que al momento que traigan su funcionalidad para probar en el comité técnico o en el consejo técnico, pues sea prácticamente rápidamente aceptada, dado que el trabajo mínimo del que va a ser la integración va a ser simplemente tomar lo que ustedes hicieron e integrarlo al core del sistema. Eso sería excelente. Eso es Entonces, un poco lo que estamos padeciendo ahora. claro, si gustan, la podemos planificar para la próxima semana. Nos ponemos de acuerdo por Skype y hacemos este tipo de sesiones y bueno, podemos irlo haciendo para dudas que tengamos en la comunidad de cualquier tema alrededor de Adampier. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muy bien, hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.